Bueno, en el vídeo pasado vimos los leucocitos, su origen, y algunas patologías sencillas, conocidas como trastornos leucocitarios no malignos. Por ello, es momento de ver otras patologías más complejas, pero antes, tal como lo hice con la serie roja, también las patologías malignas de la serie blanca tienen sus generalidades. Todas, o casi todas las neoplasias leucocitarias malignas consisten en proliferaciones malignas de células endógenas de la médula ósea, que son conocidos como blastos, que tal como vimos en el vídeo pasado, son formas inmaduras de células sanguíneas. Aparte, todas las patologías neoplásicas leucocitarias progresan de forma diferente. Por lo general, las patologías neoplásicas malignas se dividen en crónicas y agudas, de acuerdo a la gravedad de los signos y sintomatología. Esto era en los viejos tiempos, aproximadamente al principio del siglo XX, cuando el diagnóstico por laboratorio de enfermedades leucocitarias malignas entró en auge, es decir, que para esa fecha ya existía el proceso de extracción de médula ósea, que es un paso primordial para establecer y confirmar una leucemia, o cualquier patología leucocitaria, y sobre todo hacer hincapié en el análisis microscópico de la médula ósea. Pero como estoy mencionando, no todos los trastornos hematopoyéticos son malignos, y todos progresan de diferente manera. Aquí pueden ver una escala que parte desde una reacción leucemógena, o una leucocitosis reactiva, que es el génesis, la forma menos maligna y la que inicia un trastorno hematológico. Luego tenemos una serie de trastornos crónicos, que como han visto en la tabla anterior, progresan lento, por lo que no se consideran malignos. Ellos forman un grupo de trastornos llamados trastornos mieloproliferativos. De ahí sigue otra serie de trastornos, que se denominan síndromes mielodisplásicos, en ellos se engloban las anemias refractarias mayormente. Y por último, están los trastornos malignos, que son las leucemias agudas. Pero, para globalizar un poco más estas enfermedades, surgió en 1976 la clasificación franco-anglo-británica, conocida como FAB. Esta clasificación FAB incluye tres tipos básicos de neoplasias hematológicas: las leucemias linfoides, las leucemias mieloides, ambas agudas, y los síndromes mielodisplásicos, que como acabamos de ver se consideran trastornos malignos. Y la FAB requiere que toda patología leucocitaria implique en la presencia de células leucémicas en un 30% para poder considerarse entre la clasificación. Como bien se dijo, las leucemias se dividen en crónicas y agudas. Casi la mayoría definen a las leucemias agudas cuando las células indiferenciadas, es decir, las más juveniles, proliferan de manera autonómica, mientras que las leucemias crónicas implican formas más maduras. Las leucemias agudas progresan más rápido, incluso provocar la muerte en menos de un año desde la confirmación de la patología, pueden afectar a individuos de todas las edades. El recuento leucocitario es bastante variable, desde cifras bajas hasta cifras letalmente elevadas, implicando así en una anemia, o una pancitopenia en casos extremos, cuyos blastos se pueden identificar fácilmente en un FOPIS. Mientras que, las leucemias crónicas aparecen más sigilosamente, por así decirlo, su progreso es más tardado, afectan principalmente a seres adultos. El recuento leucocitario, a diferencia de la leucemia aguda que puede ser variable, en la crónica es mayormente elevado tanto en la parte blanca como la parte coagulatoria. Y recordemos la morfología celular que vimos en el vídeo pasado. Por lo general, un mieloblasto es más grande que un linfoblasto, el citoplasma del primero es más grisáceo o negruzco, y la cromatina es uniforme y fina. En cambio la cromatina de un linfoblasto es más gruesa, por ello pinta más fuerte en las tinciones. Aparte, tenemos dos inclusiones en los mieloblastos: una son los nucleolos que ya hablamos, y otra, son los cuerpos de Auer. Los cuerpos de Auer son un compactado en forma de bastones de los gránulos azurófilos que, como ya vimos, contienen mayormente la enzima primitiva mieloide, que es la mieloperoxidasa. Y bueno, clave para diferenciar los diferentes tipos de leucemias, son las tinciones citoquímicas. Les dejaré un atlas en la descripción del vídeo, con el respectivo procedimiento, fundamentos, e interpretación de resultados, pero para que se vayan familiarizando, las tinciones citoquímicas están fundamentadas en una reacción quimiocrónica, entre las enzimas presentes en los diferentes estadios de las células mieloides, y su respectivo sustrato, suspendido en el colorante, que se encuentra acompañado de componentes diazoicos, buffers, o amortiguadores, que proporcionan el medio adecuado para que, si se encuentra
encuentra la enzima presente en la célula, la reacción forme un complejo que libera una coloración, que dará por positivo la presencia de la enzima, y así diferenciar las células presentes, e identificar la patología respectiva. O simplemente todas estas tinciones citoquímicas solo permiten diferenciar las células de la línea mieloide exclusivamente, a excepción de la de ácido periódico de Schiff, que también indica células de estirpe linfoide. Las tinciones citoquímicas se dividen en tres tipos. Uno de ellos son las tinciones citogranulares, en el que se encuentran la mieloperoxidasa, y el surán negro B, ya que ellas diferencian los gránulos en el citoplasma, y permiten visualizar sobre todo los cuerpos de Auer. El segundo grupo son las citoperiféricas, en las que se encuentra la tinción con ácido periódico de Schiff, ya que ellas están basadas en la presencia proteica en la periferia. Y como tercer grupo, tenemos a las tinciones eucitoenzimáticas, basadas en reconocimiento de enzimas más específicas de las diferentes líneas celulares, en los que se encuentran las tinciones de fosfatasas, ácida y alcalina, y las esterasas, sea inespecíficas o específicas. Les recuerdo que tendrán un atlas descargable en la descripción del vídeo para complementar información, pero por ahora solo centrémonos en las generalidades. Y así como las patologías mieloides tienen su metodología diagnóstica específica, también la hay para las linfoides. Este tipo de diagnóstico es más que nada inmunológico, conocido como inmunofenotipicación. La inmunofenotipicación consiste en identificar antígenos, proteínas, receptores, o bien, identificación de marcadores proteicos en las células leucémicas. Al elegir correctamente los anticuerpos adecuados contra dichos antígenos en las células leucémicas, se puede determinar con alta precisión el tipo de células, y con ello, a qué patología pertenecen. Y bueno, también hay que hacer mención de la importancia de la diferenciación citogenética. Esto no es más que las alteraciones cromosómicas responsables de la anomalía en la mielopoiesis, responsable de cada uno de los tipos de patologías hematológicas que existen. Las alteraciones cromosómicas siguen una nomenclatura. Pueden ser traslocación cromosómica, que es un desplazamiento de una parte de un cromosoma a otro cromosoma diferente. Puede ser delección de una parte de un cromosoma, o puede ser monosomía, que es cuando un determinado par del cariotipo solo tiene un solo cromosoma, en lugar de dos. El primer paréntesis expresa los cromosomas afectados. Y el segundo paréntesis, expresa las porciones afectadas, en primera, si es el brazo P o el brazo Q, y la región banda de los dos cromosomas que sufren la traslocación. Por lo que, esta traslocación se lee de la siguiente manera. Una traslocación de los cromosomas 9 y 22, en la que el cromosoma 9 recibe la región Q11 del cromosoma 22, y este recibe la región Q34 del cromosoma 9, implicando así que el par 9 tenga un cromosoma más largo que el otro, y el par 22 tenga un cromosoma más corto, y esta alteración recibe un nombre característico, cromosoma Filadelfia. Las anomalías citogenéticas se pueden visualizar con muchas técnicas moleculares: fluorescencia de hibridación in situ, reacción en cadena a la polimerasa, o una cariotipicación normal. Así que en resumen, una leucemia puede estudiarse y diagnosticarse usando varias técnicas, sea por microscopía, citoquímica, pruebas inmunitarias, y pruebas citogenéticas. Y antes de entrar, también veremos un poco la parte etiológica, es decir, cómo surgen las patologías leucémicas. ¿Alguna vez han escuchado que podemos tener predisposición genética hacia algunos tipos de cáncer, y que solo se requiere un detonante para desencadenar el cáncer? Bueno, algo así ocurre con las leucemias. Esa predisposición se basa en genes alterados, llamados oncogenes, que consisten en la mutación de un alelo de un gen regulador normal, llamado protooncogen. Los protooncogenes participan sintetizando factores de crecimiento autocrinos, es decir que la propia célula sintetiza sus propios factores de crecimiento que le permitan su maduración y crecimiento. También los protooncogenes sintetizan receptores para factores de crecimiento, segundos mensajeros intracelulares que lleven las señales del citoplasma al núcleo, para así sintetizar las proteínas respectivas y responder a la señal. Por lo que, un oncogen produce una desregulación de las cascadas de crecimiento celular, por tres mecanismos. Uno es extracelular, la excreción excesiva del factor de crecimiento, por lo que el receptor siempre estará activado. Otro es citoplasmático, cuando el receptor está activado aún en ausencia de los factores de crecimiento extracelulares, así enviando señales al interior indetenidamente. Y el tercer mecanismo es nuclear, es todo lo contrario al anterior, cuando las señales intracelulares se siguen dando independientemente del receptor.
El resultado neto de cualquiera de estos tres mecanismos, son células que se dividen y crecen constantemente, transformando las células normales en células malignas o cancerosas, las cuales pueden proliferar en la circulación o en tejidos. Ahora, veamos otro mecanismo etiológico de las leucemias, los genes supresores de tumor, o antioncogenes. Los genes supresores de tumor actúan inhibiendo la proliferación celular que llevará a la transformación neoplásica, por lo que, pérdida o mutación de los alelos de un gen supresor, dan lugar a un crecimiento neoplásico. Un ejemplo de uno de estos genes, es el gen P53, que se sabe que enlentece la división celular, por lo que pérdida de este se ve frecuentemente asociado en las leucemias. Por lo que, ambas, tanto oncogenes como genes supresores, están fuertemente llevados de la mano con el transcurso de una patología neoplásica, pero es necesario que intervengan factores leucemógenos para desencadenar, o incluso evolucionar un trastorno maligno a uno más maligno. Uno es la susceptibilidad genética, es decir, todos los individuos con anormalidades cariotípicas, como los que padecen síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, tienen un riesgo notablemente aumentado de desarrollar leucemias, sobre todo agudas. Otros son las mutaciones somáticas o inducidas, una de ellas es la radiación. Un dato curioso bastante relacionado, es que en 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la radiación afectó a las víctimas que se encontraban a 10 kilómetros o más de los hipocentros de las explosiones, causando incremento en varios tipos de patologías hematológicas, exceptuando a las leucemias linfoides. Se estima que hacia 1990, el 9% de los supervivientes falleció por leucemias, aproximadamente unos 90 casos confirmados, y casi 340 supervivientes fallecieron de otros tipos de cáncer, entre ellos el superviviente más famoso, Tsutomu Yamaguchi. Otras mutaciones somáticas, son por el uso de quimioterapéuticos, cloranfenicol, fenilbutazonas, y sobre todo los derivados del benceno. Otros son las infecciones por retrovirus, que si no lo saben, los retrovirus reciben el nombre porque poseen una enzima retrotranscriptasa, que les permite producir ADN a partir de ARN molde. El retrovirus de este tipo más conocido es el virus linfotrópico de células T humanas, que fue el primer virus oncogénico conocido, cuya patogenia se basa en que, el virus contiene material genético regulatorio y activador, tanto de otras proteínas virales, como de la célula hospedadora, entre ellos los oncogenes. Y en menor medida, el historial de otras enfermedades inmunitarias, sobre todo la ataxia telangiectasia, y la gamaglobulinemia ligada a X, es decir, estas patologías si no reciben buena vigilancia, o llega a un punto donde la actividad inmunitaria frente a antígenos externos cae, o por ambas maneras, conducen a la aparición de células neoplásicas. Ya tenemos en cuenta todo lo básico para empezar con las leucemias, comenzaremos de menos a más, comenzando con la reacción leucemoide o leucemógena. Esto no es más que una alerta de parte de la médula ósea que algo está cambiando ahí. Una reacción leucemógena tiene datos que lo distinguen de otras patologías. Los blastos y promielocitos son extremadamente raros de ver, aparte que en los granulocitos resultantes de dicha reacción se observan óvalos levemente grisáceos, compuestos de residuos reticulares, llamados cuerpos de Gulle. Las plaquetas son normales, y el cariotipo cromosómico es normal. Lo que caracteriza a este signo, es que la fosfatasa alcalina aumenta, cosa que indica un cambio en la maduración clonal en la médula ósea. De ahí vamos con los trastornos mieloproliferativos, que se dividen en 4, trombocitemia esencial, policitemia vera, mielofibrosis con metaplasia mieloide, y la leucemia mieloide crónica. Aquí pueden ver una tabla de las características distintivas de los trastornos mieloproliferativos principales. De antemano podemos ver que el cromosoma Filadelfia está presente únicamente en la leucemia mieloide crónica. La policitemia se define como un incremento del hematócrito y los glóbulos rojos, o simplemente descompongan la palabra, poli, muchos, cito, célula, emia, sangre, y vera, es como decir verdadero. Por ello, la policitemia vera implica aumento de las tres fórmulas, serie roja, serie blanca, y serie coagulatoria, que se denomina pancitosis. Por ello, no implica en la formación de células inmaduras ni presencia de ellas en circulación, aparte que los órganos hematológicos no reflejan mucho la pancitosis.
La policitemia vera se subdivide en tres grupos. La policitemia vera común es producida por el aumento primario no regulado de la producción de eritrocitos de parte de la médula ósea, mientras que la policitemia secundaria es producida por otras causas que no impliquen la médula ósea, sino por otras causas. La más común es el aumento en la eritropoyetina. Como consecuencia aumentan los eritrocitos, llegando a un rango de entre 6 a 9 millones por milímetro cúbico, mientras que la policitemia vera puede llegar hasta 11 millones. Una alteración eritrocitaria muy común en sangre periférica son los dacriocitos. Y como criterios principales, debe existir un nivel de plaquetas superior a 400.000 por microlitro, y superior a 12.000 en el caso de los leucocitos, y el más característico, niveles mayores a 900 picogramos por mililitro de vitamina B12, ya que en esta enfermedad hay un incremento de la capacidad fijadora de B12, debido al incremento de la trascobalamina derivada de la granulopoiesis, que como dije los leucos y granulocitos están incrementados en esta patología. Y otro dato característico en la policitemia vera, es un decaimiento de las reservas de hierro, sobre todo la ferritina. Y en médula ósea se observan aumento en los precursores tanto mieloides como eritroides, y raramente los megacariocíticos, los cuales constituyen juntos aproximadamente el 10% de las células en médula ósea. También la disminución del hierro se presencia en la médula ósea. Ahora, a la trombocitemia esencial, principalmente se distingue de los otros trastornos mieloproliferativos porque en ellos la cifra de plaquetas es menor a 1 millón por microlitro. En la trombocitemia esencial la tasa de plaquetas supera a esa cantidad. Las plaquetas gigantes o macroplaquetas se visualizan sin problemas en un frotis periférico. También se suelen encontrar megacariocitos. Los leucocitos aparecen elevados debido a la agregación de plaquetas, cosa que al momento de analizar la sangre automáticamente se confunde un cúmulo plaquetario con un leucocito. También se pueden encontrar cuerpos de Wolff-Oley en sangre periférica, policromatofilia, poiquilocitosis, eosinofilia, y basofilia, al igual que una concentración de fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada. La hemoglobina es normal, cosa que lo distingue de la policitemia vera. Una característica clínica muy característica en edades medias son la aparición de sangrados subcutáneos, mientras que la característica más común en edades avanzadas es la trombosis. La médula ósea muestra hiperplasia, hay una cantidad aumentada de megacariocitos, con abundante citoplasma y lobulaciones. Como pueden ver en la imagen, el hierro en médula puede ser normal, o ligeramente aumentado. Ahora, la trombocitemia esencial y la policitemia vera pueden evolucionar a una mielofibrosis con metaplasia mieloide. Ahora, la mielofibrosis con metaplasia mieloide es un síndrome mieloproliferativo crónico consistente en la fibrosis de la médula ósea por un aumento del factor estimulante de los fibroblastos, que se produce en los megacariocitos. En esta patología existe una anemia normocítica y normocrónica, por ello los índices eritrocitarios son normales. Y esta se distingue de la policitemia vera porque implica cifras de ácido fólico bajas. En cambio, la policitemia dijimos que la vitamina B12 es la que baja. También los niveles de plaquetas, factores coagulatorios suelen descender, aumento de los tiempos de coagulación, rasgo que orienta a la coagulación intravascular diseminada. En la sangre periférica encontramos dacriocitos, electrocitos, y ovalocitos, punteado basófilo, también reticulocitosis. La mayoría de los pacientes tienen cifras de reticulocitos mayores a 6%, por ello la lactato deshidrogenasa se refleja aumentada. Los blastos constituyen menos del 5% de los leucocitos en circulación, mientras que cifras de leucocitos pueden variar, pero en general estar aumentados, y con menor frecuencia normales o disminuidos, y un rasgo característico en los leucocitos es la anomalía de Pelger-Wett, que consiste en granulocitos con pocas lobulaciones, y ausencia de los gránulos, como ven en esta imagen, también acompañado con dacriocitos, características que acabo de mencionar. La fosfatasa alcalina es aumentada o normal, pero cuando disminuye y vuelve a aumentar esto puede ayudar un poco a diferenciarlo de la leucemia mieloide crónica. Los hallazgos en médula son normales, o puede estar ligeramente hipoplásica, con presencia de cúmulos de reticulina, siendo esta la responsable de que la médula sea fibrosa, de ahí el nombre de la patología. Por lo tanto la médula en este caso es más difícil de penetrar y aspirar. Y el más avanzado de los trastornos mieloproliferativos, es la leucemia mieloide crónica, o también conocida como leucemia granulocítica crónica. Se caracteriza por el crecimiento neoplásico de células mieloides en sangre periférica, pero sobre todo aumento extremo en médula ósea.
La leucemia aparece producto de la expresión de los genes afectados por el cromosoma Filadelfia. La región afectada del cromosoma 9 codifica una proteína llamada P210, dicha proteína aumenta la actividad de la tirosina cinasa, y esta cascada se encuentra muy vinculada con la actividad del receptor de los factores de crecimiento, por lo que, como vimos, cuando el receptor siempre está activado, mandará señales al interior para el crecimiento y división celular. Y como vimos, la leucemia mieloide crónica aparece mayormente en adultos, y su inicio es sigiloso. La leucemia mieloide crónica se divide en dos fases, fase crónica y fase blástica. En cuanto a la primera, que es cuando la leucemia está latente, es decir sin crisis, los datos más relevantes son una cifra de leucocitos mayor a 100.000 millones de leucocitos por litro, equivalente a 100.000 por microlitro. Se encuentra trombocitosis en más del 50% de los casos, a veces con fragmentos de megacariocitos. En cuanto a la fórmula roja, se puede presentar anemias normales para los índices eritrocitarios, sin embargo, se dice que la intensidad de la anemia es proporcional al aumento de los leucocitos. La fosfatasa alcalina leucocitaria está normal, o levemente disminuida. El aumento del ácido úrico y la lactato deshidrogenasa es también un dato significativo. Mientras que en la médula ósea, observaremos que los blastos no pasan menos del 30% del extendido, y aparte la relación mieloide-eritroide aumenta considerablemente. En cuanto al frotis, los reticulocitos están normales o ligeramente aumentados, pero en la fórmula blanca, es común la presencia de precursores granulocíticos, sobre todo los mielocitos, pero los promielocitos y blastos no suelen exceder del 20% del total de leucocitos en el frotis. Mientras que, en una fase blástica, la trombocitopenia es muy común, pero los blastos abundan más del 20% en el extendido, aparte que aumenta la basofilia citoplasmática, y la fosfatasa alcalina suele aumentar, y los blastos constituyen hasta el 40% en un extendido. Y bueno, hay leucemia mieloide crónica tanto cromosoma Filadelfia positivo, como cromosoma Filadelfia negativo. Aquí está una tabla de criterios para diferenciar a ambas, y como pueden ver, la cromosoma negativo es muy común que aparezca en los años tardíos, aparte que en esta la cifra de leucocitos es mayor, aparte que esta implica más que nada trombocitopenia como pueden ver, mientras que en la cromosoma Filadelfia positivo es común la trombocitosis. Ahora pasemos con los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos son considerados trastornos neoplásicos hematopoyéticos secundarios, los primarios ya sabemos que son los trastornos mieloproliferativos. Al igual que los anteriores, la mayor parte de ellos aparecen a los 50 años de edad. Aparte, la FAB los clasifica en base al grado de displasia y citopenia. Se reconocen dos principales síndromes mielodisplásicos, la leucemia mielomonocítica crónica, y la anemia refractaria, este último se divide en otros tres, que son la anemia refractaria con sideroblastos en anillos, anemia refractaria con blastos, y anemia refractaria con blastos en transformación. Las características más comunes en la anemia refractaria son la neutropenia y trombocitopenia, al igual que disminución de la cantidad de eritrocitos, hemoglobina, y así afectando a los demás índices eritrocitarios, a excepción del volumen corpuscular medio, que refleja macrocitosis. Los reticulocitos están disminuidos también, al igual que hay numerosas inclusiones eritrocitarias, punteado basófilo, anisocitosis, poiquilocitosis. Y en cuanto a la médula, los precursores mieloides proliferan, sobre todo mieloblastos y promielocitos, los cuerpos de Auer se identifican fácilmente en ellos. Las anormalidades eritrocitarias, más aparte la presencia disminuida de blastos en sangre, generalmente menos del 1% es lo que caracteriza a esta patología. En cuanto a la leucemia mielomonocítica crónica, los datos de laboratorio son casi idénticos a los anteriores, disminución del número de plaquetas y eritrocitos, índices eritrocitarios casi iguales, solo que aquí la hemoglobina no se ve tan afectada. Algunas diferencias respecto a la anterior, es la presencia de plaquetas gigantes, los blastos proliferan mucho más tanto en médula como en sangre periférica. Y aparte otra característica distintiva es el incremento del ácido úrico en suero, y del isocima tanto en suero como en orina. Ahora, para terminar este largo tema, veremos las leucemias agudas, y con ello la clasificación FAB de ellas. También quiero indicar que a partir de aquí los datos de la serie roja y coagulatoria ya no serán de tanto interés, ahora tenemos que centrarnos en la serie blanca más que nada, al igual que las pruebas auxiliares que ya expliqué.
La clasificación FAT para leucemias agudas, implica que las leucemias sigan una nomenclatura que va desde el 0 hasta el 7, y la mayoría de ellas se subdividen en otros tipos de leucemias, mientras que las linfoides solo hay 3 tipos. En cuanto a las leucemias mieloides agudas, la primera de todas, la leucemia mieloide indiferenciada, es la que contiene mayormente las formas mieloides más primarias, los mieloblastos. La leucemia recibe dicho nombre porque esos mieloblastos se pueden confundir fácilmente con los linfoblastos. Aquí en la imagen ven un cúmulo de mieloblastos pertenecientes a esta patología. Como les digo, se confunden fácilmente con el otro linaje. Esto es debido a que los mieloblastos no tienen gránulos, ni aparecen los cuerpos de Auer, y aparte, como pueden ver, hay una basofilia periférica, lo que les da características semejantes a los linfoblastos, pero se puede diferenciar del linaje linfoide con el inmunofenotipo, es decir, los marcadores proteicos de dichos blastos. Luego de ahí le sigue la leucemia mieloide aguda sin maduración, que abarca formas desde el mieloblasto hasta el mielocito. En esta ya hay maduración, los nucleolos se ven más evidentes, aparecen los cuerpos de Auer, y la granulación primaria, cosas que apuntan hacia los promielocitos más que los mielocitos. En la leucemia mieloide aguda con maduración es cuando ya los cuerpos de Auer, la granulación y las características citoplasmáticas son más acentuadas. Esta es la leucemia mieloide más común de las 7 que establece la FAB, aparte que en esta, la importancia de las tinciones citoquímicas se comienza a acentuar. Y de ahí le sigue la leucemia promielocítica aguda, como el nombre lo dice. En esta proliferan más los promielocitos y mielocitos más que los mieloblastos, o mejor dicho, el promielocito es la forma más joven que se puede encontrar aquí. En esta leucemia, como ven, la mayoría de tinciones citoquímicas dan positivo. Y de aquí entramos a las leucemias monocíticas. Una de ellas abarca tanto el linaje mieloide como el monocítico. En el primero lo característico son los promielocitos, aun conservando los cuerpos de Auer, mientras que en el lado monocítico, hay presencia de los precursores monocíticos, como los monoblastos y los promonocitos. Aquí hay una preparación donde se ven los dos linajes, muy bien definidos. Y tenemos la leucemia monocítica, en la que hay uno que otro precursor mieloide, pero la presencia de los precursores monocíticos está muy bien acentuado, como en esta preparación, donde se aprecian las características de los monoblastos, como el núcleo arriñonado, con los nucleolos bastante marcados dentro, y la forma irregular del citoplasma. Luego está la leucemia eritroide aguda. En esta ya no hay precursores mieloides, sino que abundan bastante los precursores de la línea eritroide como el nombre lo sugiere. Aquí pueden ver una preparación, con dos formas precursoras eritroides, un normoblasto policromático, con la basofilia citoplasmática apenas visible, y dos normoblastos ortocromáticos. Y finalmente, tenemos a la leucemia megacariocítica aguda, que incluye tanto precursores eritroides como megacariocíticos, que son los precursores de las plaquetas. Aquí pueden ver un megacariocito bien definido en una preparación perteneciente a esta patología. Como han visto, la FAB ha hecho la clasificación dependiendo de cuál, o cuáles son los estadios o blastos que más proliferen tanto en sangre periférica como en médula, al igual que la cantidad de cada uno de ellos, y en base a criterios que establece la FAB, se puede orientar hacia qué tipo de leucemia mieloide aguda es. Pero, como les digo, no basta con la microscopía diferencial, sino que también hay que apoyarse de las pruebas citoquímicas, las diferentes técnicas de tinción que ya vimos, las pruebas moleculares para citogenética, y también las pruebas inmunológicas para identificación de antígenos o proteínas leucocitarias. Y de ahí nos vamos con las leucemias linfoides agudas. Como les dije, en esta solo hay 3, y la FAB lo clasifica de acuerdo a la morfología celular más que nada, ya que como ven, las demás ramas diagnósticas no tienen mucho que aportar para diferenciarlas. La primera de las 3 leucemias linfoides agudas es la leucemia linfoide aguda típica, en la que los linfoblastos se identifican fácilmente y sin problemas debido a la forma casi esférica del núcleo, o en la mayor parte de los casos el núcleo tiene forma de un Pac-Man. El núcleo no contiene nucleolos visibles, y aparte se nota la ligera basofilia del citoplasma, el cual es casi esférico. En la leucemia linfoide aguda atípica, es cuando ya se pierde la forma característica del linfoblasto, es decir, tanto el núcleo como el citoplasma tienen formas irregulares, los nucleolos se hacen más evidentes, y no hay basofilia en el citoplasma.
Y finalmente, la leucemia linfoide semejante al linfoma de Burkitt, en el que los linfoblastos tienen una basofilia intensa en el citoplasma, hay vacuolas muy evidentes en él, la cromatina nuclear no es uniforme, por lo que hace que los nucleolos resalten todavía más. Ahora solo nos queda ver la leucemia linfoide crónica. Se estima que esta es el tipo de leucemia más frecuente de todas las que hemos visto hasta ahora, afecta a niños como a adultos mayores por igual, siendo más prevalente en el sexo masculino. Este tiene marcadores proteicos y alteraciones citogenéticas diferentes a las leucemias que ya hemos visto, las más relevantes son la trisomía 12 y de lección 13, si buscan en la tabla que les mostré no encontrarán esas alteraciones. Aparte, se dice que la leucemia linfoide crónica es la que acarrea más complicaciones, bueno, después de la mieloide aguda, ya que bastantes pacientes con este tipo de leucemia presentan desde una esplenomegalia, hasta una insuficiencia renal. Estas complicaciones reflejan gran parte de los hallazgos clínicos, entre ellos una cifra mayor a 10.000 leucocitos por microlitro de sangre, en varios casos hay una proliferación de linfocitos B, cuando normalmente los T son los que deben de proliferar en un 80%, en la mayor parte de los casos se encuentra proliferación de linfocitos B en un 95%. La hipogamaglobulinemia es muy característica cuando la enfermedad progresa. Sus marcadores proteicos usando inmunofenotipos son el CD5, CD20, CD79, que como les digo, no aparecieron en la tabla de las leucemias mieloides agudas, por lo que este tiene datos clínicos de laboratorio muy característicos. Si bien mencioné que en una leucemia linfoide crónica proliferan las células B, estas, en casos raros, sobre todo cuando se identifican los marcadores CD11 y CD22, al momento de realizar un frotis suele haber un fenómeno de reticuloendoteliosis, que ocasiona que proyecciones salgan del núcleo hacia el exterior, así haciendo que los linfocitos B luzcan pilosos, mejor conocido como células peludas. Aquí pueden ver una imagen bien definida de las células peludas en un frotis periférico, noten los folículos pilosos de las células, y aparte el núcleo característico del linfocito. Bueno, con esto concluimos la serie blanca de esta serie de vídeos. Para que puedan complementar información sobre la morfología celular, y así interpreten mejor las diferentes preparaciones de estas patologías, incluyendo las imágenes que he mostrado, necesitan de más material fotográfico. En la descripción del vídeo encontrarán dos atlas de morfología celular, uno de las diferentes células de las diferentes líneas celulares, y otro de tinciones citoquímicas. Les dejaré unas imágenes que incluyen ese material fotográfico. En el siguiente vídeo entraremos a la serie coagulatoria.